Capítulo 10. Tomando el control. El lóbulo frontal en pensamiento y obra. No sé qué es ese poder, lo único que sé es que existe y que solo es accesible para un hombre que sabe exactamente lo que quiere y está completamente decidido a encontrarlo. Alexander Graham Bell. El lóbulo frontal es la entrada que debemos atravesar si elegimos romper el ciclo repetitivo de pensamientos y sentimientos y pensamientos. Si queremos liberarnos de esa adicción emocional de base química que se ha apoderado de nuestra vida, debemos aprender a utilizar esta maravilla del desarrollo evolutivo llamada lóbulo frontal. En 1848, Phineas Gage, un joven capataz de ferrocarril, lideró una cuadrilla de demolición cuyo trabajo consistía en perforar las laderas de las montañas del centro de Estados Unidos para facilitar la colocación de la línea férrea en esas zonas. El accidente de extrema gravedad que dañó su lóbulo frontal les permitió a los científicos obtener datos valiosos sobre esta zona del neocórtex. Desde la época de Gage, y gracias a los estudios de otros pacientes con el lóbulo frontal lesionado, hemos llegado a comprender que esta parte del cerebro es el oficial al mando de nuestra vida, el director ejecutivo al cargo del resto del cerebro. Puesto que en ocasiones resulta más sencillo estudiar las anomalías que la normalidad a la hora de conocer la función de un órgano, comenzaremos con la pregunta más sencilla. ¿Qué ocurre cuando el lóbulo frontal deja de funcionar con normalidad? Dado que el lóbulo frontal está conectado con todas las demás partes del cerebro, cuando este centro de mandos resulta dañado o lesionado, nos convertimos en un misil sin el sistema de guía, mejor todavía, en un ejército sin general. Las demás áreas del cerebro que se coordinan a través de la corteza prefrontal, otro de los nombres que tiene este lóbulo, se vuelven por lo tanto disfuncionales y la persona se ve afectada. Este tipo de lesión del lóbulo frontal se conoce como disfunción ejecutiva. La ciencia médica ha avanzado mucho en los conocimientos de las lesiones de la corteza prefrontal desde 1881, cuando Phineas Gage resultó herido. Phineas, que trabajaba para la Rutland en Burlington Railroad de Vermont, poseía muchas habilidades físicas y unos admirables rasgos de personalidad. A sus 26 años, lideraba una cuadrilla de hombres que respetaba sus capacidades de liderazgo y su habilidad para manejar explosivos peligrosos. Gage poseía una combinación única de inteligencia, buen juicio y capacidad atlética que lo convertía en un hombre perfecto para su trabajo, que requería una concentración constante. Según los informes oficiales, era el empleado más eficiente y capaz de toda la compañía de ferrocarril. Sin embargo, incluso alguien tan dotado como Gage puede pasar un mal rato cuando se distrae. Un día, Phineas estaba metiendo pólvora en un agujero con una barra de hierro y una chispa hizo que la dinamita explotara antes de tiempo. La barra de hierro, de algo más de 90 centímetros de longitud, penetró en la cabeza de Gage por debajo del pómulo izquierdo y salió por la coronilla antes de aterrizar a unos 90 metros de distancia. Para sorpresa de todos, Gage sobrevivió a aquel terrible accidente. Los testigos afirmaron que se desplomó en el suelo y sufrió unas cuantas convulsiones, pero que poco después del accidente se encontraba despierto y lúcido. Lo llevaron rápidamente al hotel más próximo, donde el Dr. Edward Williams lo examinó por primera vez. El Dr. Williams consultó más tarde con el Dr. John Arlow. Gage seguía completamente consciente y lúcido en el momento de la exploración y respondió a muchas preguntas sobre el accidente. En este punto, los médicos no creían que sobreviviera. Con todo, la buena salud y la juventud de Gage le permitieron curarse sin complicaciones. Por asombroso que parezca, Gage no mostró pérdida de habilidades motoras y su habla tampoco se vio afectada. No había perdido la memoria y recuperó poco a poco su fuerza física. El Dr. Arlow llegó a pensar incluso que Gage había sido afortunado por haberse herido en una zona del cerebro que se consideraba sin importancia, el lóbulo frontal. Sin embargo, a medida que Gage recuperaba la salud, su personalidad dio un giro de 180 grados. Todo el mundo que lo conocía decía lo mismo, que Gage ya no era Gage. El Dr. Arlow afirmó que Gage había perdido el equilibrio entre sus facultades intelectuales y las inclinaciones animales. El que una vez fuera el sincero y educado Gage se había convertido en un ser descontrolado y cruel. Mostraba un comportamiento egoísta y utilizaba a menudo un lenguaje terriblemente soez. Se convirtió en alguien impredecible en quien no se podía confiar. Se convirtió en una persona socialmente inaceptable. Tomaba decisiones que iban en contra de sus intereses. Tenía dificultades para completar sus planes. Dejó de pensar antes de actuar. En muchas ocasiones, el Dr. Arlow trató de razonar con él para hacerle comprender que perdería su trabajo a menos que cambiara su comportamiento.
Gage no hizo caso de sus consejos y perdió su trabajo en la compañía de ferrocarril, no por una incapacidad física, sino porque su personalidad había cambiado. Al Dr. Arlo le costó años llegar a admitir que aunque el más famoso de sus pacientes había sobrevivido, en realidad jamás se había recuperado. En 1868, 2 décadas después del accidente, el Dr. Arlo estaba dispuesto a aceptar el sorprendente mensaje que se deducía de la alteración de la personalidad de Gage, que el lóbulo frontal está relacionado con la personalidad. El incidente y sus repercusiones dieron inicio a una búsqueda del yo en el cerebro que estuviera relacionado con la regulación personal del comportamiento, el control de nuestros impulsos, la toma de decisiones complejas y la planificación del futuro. Todos estos atributos van mucho más allá de las funciones básicas de la memoria, los procesos motores, el habla y los reflejos animales. Dicho sea de paso, los científicos de hoy en día comprenden mejor lo que le sucedió al cerebro de Gage. 160 años después del accidente de Gage, algunos investigadores han aislado las regiones cerebrales responsables de este extraño cambio de personalidad. Ana Damasio, distinguida profesora de neurología de la Universidad de Iowa y directora del Laboratorio de Neuroanatomía de la Facultad de Medicina de esta misma universidad, ha reconstruido la herida de Gage y los cambios cerebrales subsecuentes, demostrando que tenía dañada la parte interna de ambos lóbulos frontales. Damasio sacó un título de su investigación en 1994. La historia de la investigación sobre el lóbulo frontal. En los años que siguieron al accidente de Gage, muchos otros terapeutas comenzaron a documentar pacientes con lesiones del lóbulo frontal que habían sufrido cambios radicales de personalidad, similares a lo que había mostrado Gage. La mayor parte de las víctimas no lograba mantener un trabajo. También mostraban distanciamiento emocional de la gente que las rodeaba. No respetaban las conveniencias sociales. En ocasiones ideaban grandiosos planes, pero jamás los llevaban a cabo. Su comportamiento y sus decisiones eran perjudiciales para sí mismos. La gratificación inmediata y los actos impulsivos siempre reinaban sobre los planes a largo plazo. Las autopsias de estos casos históricos revelaron daños importantes de la corteza prefrontal. Por desgracia, tuvieron que pasar casi 70 años desde el accidente de Gage para que se realizara algún avance significativo en el estudio del lóbulo frontal. Por ejemplo, los resultados de un estudio con chimpancés llevado a cabo en Yale proporcionaron nuevas evidencias de la vinculación entre los cambios de personalidad y las lesiones de la corteza prefrontal. Los investigadores estudiaban a 2 simios especialmente agresivos y poco cooperativos. Se sentían frustrados con facilidad y la emprendían a golpes con otros chimpancés de la estructura social. Los científicos llevaron a cabo un nuevo tipo de intervención quirúrgica en estos simios que afectaba severamente sus lóbulos frontales. Después de la operación, los 2 chimpancés eran bastante dóciles y más cooperativos. Estos descubrimientos se publicaron en una conferencia médica en 1935. Los investigadores especularon sobre si ese tipo de cirugía podría provocar cambios similares en los humanos. Esta hipótesis dio lugar a la infame cirugía psiquiátrica conocida como lobotomía frontal. Innumerables pacientes con distintos tipos de psicosis se sometieron, tanto voluntaria como involuntariamente, a esta intervención quirúrgica que pretendía dañar de forma deliberada los lóbulos frontales con la intención de controlar y curar sus enfermedades. El auge de la curación mediante lobotomía. A principio de la década de 1930, se trató con medicamentos a mucha gente con enfermedades psiquiátricas en un intento por solucionar sus trastornos de personalidad antisocial. Pero los medicamentos eran bastante caros por aquella época, ya que la Gran Depresión aún daba sus últimos coletazos en Estados Unidos. Así pues, algunos terapeutas trataban de ayudar a estos pacientes utilizando una horripilante solución que nada tenía que ver con la medicina. En ciertos centros hospitalarios, los doctores esperaban a que determinados pacientes se fueran a dormir y después los anestesiaban. Cogían un escalpelo, lo introducían bajo el párpado superior, entre el globo ocular y el hueso de la órbita, y perforaban el cráneo en ese punto. Esa zona en particular, justo detrás de la parte superior de la órbita, es la parte más blanda del cráneo. A continuación movían el escalpelo como si de un limpiaparabrisas se tratara a lo largo y ancho de la zona de la corteza prefrontal. Los pacientes que sufrían este tratamiento tenían muchos rasgos comunes. Puesto que las repercusiones de la lobotomía frontal sugieren que el lóbulo frontal sano y funcional juega un papel trascendental en nuestras vidas, describiré las consecuencias de esas lobotomías detalladamente. Lo primero que notaron los doctores fue que los pacientes mostraban plácidos, perezosos y somnolientos, y que no manifestaban interés por nada de lo que les rodeaba.
También demostraban un marcado deseo de monotonía. La mayoría de los individuos se aferraba con tenacidad a un comportamiento rutinario. De hecho, se volvían de lo más predecibles. Cosa rara, ya que el carácter impredecible había sido una de las causas de hospitalización. Por ejemplo, les gustaba escuchar siempre la misma emisora de radio, se ponían siempre la misma ropa y querían comer el mismo tipo de comida a la misma hora cada día. Si se alteraba alguna de esas rutinas diarias, estos pacientes se derrumbaban emocionalmente. Estas pobres almas también perdían la capacidad de modificar sus acciones y comportamientos. Llevaban a cabo las mismas actividades día tras día para crear los mismos resultados. Estaban tan atrapados en sus rutinas habituales que no podían cambiar ninguna de sus acciones para provocar un resultado diferente. Aunque mucha gente anhela esa rutina, estos pacientes cometían una y otra vez los mismos errores, pasar a lo que pasara, sin hacer ningún esfuerzo consciente por actuar de otra manera. Por ejemplo, si un paciente lobotomizado al que le gustaba la leche experimentaba los efectos perjudiciales de beber leche agria, no podía aprender de la experiencia y elegir otra cosa. Cuando le llegaba la hora de beber leche de nuevo, la bebía del recipiente de leche agria una vez más. Estos pacientes eran tan adictos a seguir sus comportamientos estructurados que la inmutabilidad de sus acciones era más importante que cualquier efecto adverso que pudiera conllevarles la rutina. En otras palabras, no podían parar de comportarse como un gallo en corral ajeno. Casi todos los pacientes con lobotomía prefrontal demostraban incapacidad para concentrarse en tareas determinadas. Empezaban a hacer o decir algo, pero después se distraían y jamás terminaban lo que habían comenzado. Muchos de ellos abandonaban lo que estaban haciendo para fijarse en cualquier nimiedad que ocurriera en el entorno. Estos pacientes tampoco conseguían sacar nada en claro de las situaciones, por lo que no aprendían ni memorizaban información nueva. No entendían actividades o ideas complicadas. Sus complejos patrones de comportamiento se vieron sustituidos por actitudes simples y predecibles. Hacer planes para el futuro también quedaba fuera de sus posibilidades. No tenían objetivos, ni siquiera a corto plazo, ya que eran incapaces de hacer planes y llevarlos a cabo. Como es de esperar, estas personas no podían adaptarse a nuevas situaciones. Si a un paciente se le rompía un cordón del zapato, no se le ocurría pedir uno nuevo. Seguía atando el zapato con el cordón roto. Muchos de los pacientes lobotomizados adoptaban comportamientos infantiles e inmaduros. Carecían de control sobre sus impulsos inmediatos. A algunos les daba un ataque de mal genio ante el más insignificante contratiempo. Las pataletas y los pucheros eran de lo más frecuentes. Repetían a menudo las mismas frases. Su habilidad para comunicarse se reducía cada vez más con el paso del tiempo, hasta que quedaba reducida a ruidos y gruñidos. A la postre, los pacientes lobotomizados perdían la capacidad de cuidar de sí mismos, de utilizar el lenguaje y de reconocer objetos, y no mostraban ningún signo de juicio crítico. Experimentaban un deterioro cognitivo constante hasta que las facultades del yo desaparecían por completo. Al final, se perdían en un reducido y primitivo mundo de comportamiento casi animal. Hoy en día ya no permitimos que este procedimiento experimental radical se lleve a cabo de manera rutinaria con los pacientes. Aunque las lobotomías prefrontales constituyeron una siniestra era en el cuidado de la salud mental, esos experimentos permitieron grandes descubrimientos sobre el funcionamiento del lóbulo frontal. Todos estamos de acuerdo en que habría sido preferible adquirir esos conocimientos de otra manera, pero ahora estamos en posesión de herramientas que nos permiten observar mucho mejor las capacidades funcionales de la mayoría de las regiones cerebrales. Mediante la investigación con animales, el estudio de pacientes con lesiones cerebrales y las modernas técnicas de exploración por imágenes, los científicos han realizado numerosos descubrimientos sobre el lóbulo frontal. Desde la época de Phineas Gage, hemos averiguado que hay diversos grados de lesión y de disfunción en esta área sacrosanta del cerebro. Antes de abandonar el tema de las lobotomías, me gustaría señalar que, de varias formas y en distintos grados, todos aquellos de nosotros que somos emocionalmente adictos, y eso nos abarca muy probablemente a todos, padecemos cierto grado de endeudamiento, anhelamos nuestra existencia rutinaria, nos alejamos de las experiencias nuevas o desconocidas y vivimos nuestra vida en un estado casi catatónico. Reflexionemos un poco sobre esto. Las lesiones del lóbulo frontal provocan en los humanos uno o más de los siguientes síntomas. Nos mostramos perezosos, apáticos y desmotivados. Deseamos monotonía o rutina. Tenemos dificultad para concentrarnos en una sola tarea. Iniciamos proyectos o propósitos tales como dietas o ejercicio diario y nunca continuamos. No sacamos nada en claro de las situaciones. En otras palabras, apenas aprendemos nada nuevo de las situaciones, así que no podemos modificar nuestros actos para conseguir resultados diferentes.
Tenemos estallidos emocionales cuando aparece alguna alteración en nuestro mundo rutinario. No hacemos planes de futuro. ¿Estos síntomas te recuerdan a alguien? Los daños en el lóbulo frontal parecen no inhibir ni alterar nunca las funciones básicas de los sistemas sensoriales, motores o emocionales que se llevan a cabo en el resto del cerebro. Lo que ocurre cuando se lesiona el lóbulo frontal es que éste parece perder su capacidad para dirigir, integrar y coordinar el resto de regiones cerebrales que influyen más en quiénes somos. La razón principal por la que la mayoría de la gente no puede utilizar su lóbulo frontal es que se ha vuelto demasiado adicta a los sentimientos y emociones corporales. A decir verdad, hemos autolobotomizado nuestros cerebros al utilizar tan solo los circuitos estructurados que se activan con más frecuencia y que requieren pocos pensamientos, o ninguno, para iniciarse. Cuando Henry David Thoreau habló sobre la gente que vive una vida de absoluta desesperación, podría muy bien haberse referido a nuestro inactivo e inutilizado lóbulo frontal. Estudios recientes realizados con técnicas de exploración cerebral mediante imágenes han demostrado que cuanto menor sea la actividad del lóbulo frontal, mayor será la tendencia a los comportamientos emocionales e impulsivos. De hecho, en un estudio reciente llevado a cabo por el Dr. Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin, los sujetos que mostraban una actividad elevada del lóbulo frontal en las exploraciones funcionales presentaban niveles bajos de hormonas del estrés como el cortisol. Así pues, cuanto mayor sea la actividad en el lóbulo frontal, mayor capacidad tendremos para controlar de forma deliberada nuestras acciones y nuestros comportamientos impulsivos. El lóbulo frontal, cuando se activa por completo, nos permite controlar mucho mejor quién queremos llegar a ser. Para liberarnos de nuestras adicciones emocionales, primero tendremos que devolverle el trono a su rey. Vivir controlado por los impulsos corporales es vivir con la mente del cuerpo. Cuando estamos en el modo de supervivencia, esas poderosas y antiguas sustancias químicas ejercen su influencia sobre el resto de nuestro cerebro para que prestemos toda nuestra atención al ambiente, al cuerpo y al momento. En cierto sentido, pues, debemos sacar la mente de nuestro cuerpo y volver a colocarla en el cerebro. Para hacerlo, primero tendremos que saber lo que el lóbulo frontal hace por nosotros y cómo la evolución nos ha otorgado esta maravilla de la supervisión, el control y los razonamientos superiores. Nuestro mejor regalo. La evolución nos ha concedido un extraordinario regalo, el lóbulo frontal, que está situado en la parte frontal y media de nuestro cerebro. La última zona en desarrollarse de la anatomía cerebral humana es nuestro mayor logro, el área más evolucionada del sistema nervioso. Desde su localización, justo detrás de la frente, el más grande de los lóbulos del neocórtex sirve como centro de control, filtra las interferencias, centra nuestra atención y acalla la tormenta que generan nuestros centros de percepción al mantenernos conectados al mundo, tanto externo como interno. Muchas de las representaciones del cerebro humano, al igual que el lenguaje que utilizamos para describir nuestra función sinóptica, nos llevan a pensar que el cerebro es un lugar muy agitado. Hablamos de la activación de millones de neuronas, y el cerebro se representa con frecuencia como una tormenta de verano, llena de truenos y relámpagos. Tendemos a creer que el cerebro se encuentra en un constante estado de agitación y esa imagen tal vez sea la que mejor ilustra cómo nos sentimos a menudo. Sin embargo, piensa por un momento lo que estás haciendo mientras lees las palabras de esta página. Espero que estés tan atrapado por la lectura que tu mente esté tranquila. Es decir, que no seas consciente del sillón en el que estás sentado, que se haya aliviado ese molesto dolor de hombros y de cuello que tenías, que el entorno que hay más allá de las páginas del libro se haya volatilizado, que los sonidos del tráfico o cualquier otro ruido más allá de la ventana se hayan apagado y que lo único que oyes sea tu vocecilla interna pronunciando las palabras de esta página. Tu lóbulo frontal ha concentrado tu atención. El lóbulo frontal también es el responsable de las elecciones que acabas de hacer. Cambiar de postura en el asiento, apartar la mano del libro para rascarte la cabeza, consultar el reloj que hay al otro lado de la habitación o cualquiera de las 1000 acciones diferentes en una hora. Más que de ninguna otra cosa, el lóbulo frontal es el responsable de las elecciones conscientes, voluntarias, deliberadas e intencionales que tomamos innumerables veces al día. Es la morada de nuestro verdadero yo. Imagina al lóbulo frontal como el director que está enfrente de una enorme orquesta. Tiene conexiones directas con todas las demás partes del cerebro y, por tanto, controla el funcionamiento del resto del encéfalo. Solo el lóbulo frontal es capaz de realizar la clase de funcionamiento de alto nivel necesaria para llevar a cabo esas tareas. Si alguna vez llegamos a superar nuestros estados mentales habituales y nuestra predisposición a sentir en lugar de pensar, necesitaremos establecer una relación mucho más íntima con el lóbulo frontal y su funcionamiento.
Tan solo cuando imponemos deliberadamente nuestra voluntad a través del uso del lóbulo frontal alcanzamos la calma y el control necesarios para romper el ciclo de respuestas químicas y neurológicas que gobiernan y estipulan la mayor parte de nuestra personalidad, las alternativas que escogemos y las reacciones que ponemos en marcha. Si no lo hacemos, estaremos a merced de los factores de nuestro entorno, de las necesidades o reacciones de nuestro cuerpo y de los recuerdos de nuestro pasado. Si no logramos pensar más allá de nuestros sentimientos emocionales, viviremos de acuerdo a lo que el entorno le ordene a nuestro cuerpo. En lugar de pensar, innovar y crear, no haremos más que activar los recuerdos sinópticos de otras áreas del cerebro en función de nuestra herencia genética o nuestro pasado personal. Desencadenaremos las mismas reacciones químicas repetitivas que nos hacen vivir en el modo de supervivencia. En pocas palabras, estaremos a merced del efecto en lugar de ser los creadores de la causa. El lóbulo frontal es la región del cerebro que cambia los llamados rasgos humanos normales. Pensar de manera superior a cómo nos sentimos requiere una voluntad que solo está presente en el lóbulo frontal. Esa voluntad y la capacidad del lóbulo frontal para focalizar la atención es lo que nos separa principalmente de otras especies. Identificación de la singularidad humana. Durante siglos, los científicos y los filósofos han especulado sobre las diferencias atípicas que separan nuestra especie del resto de formas de vida. Lo que hace que los humanos seamos únicos en comparación con otras criaturas de este planeta no es el hecho de que poseamos pulgares oponibles, que permanezcamos erguidos o que caminemos con dos piernas, y tampoco que nuestros dos ojos miren hacia adelante. No es que tengamos poco vello corporal ni que hablemos un lenguaje sofisticado, ni siquiera que tengamos cerebros enormes. Está claro que hay animales que tienen cerebros más grandes que los nuestros. El cerebro de un elefante, por ejemplo, es mucho más grande que el de un humano adulto. Lo que nos diferencia de las demás especies animales es el tamaño relativo del lóbulo frontal en comparación con el resto del neocórtex. En los gatos, el lóbulo frontal supone un 3,5% de la anatomía superior de su cerebro. El lóbulo frontal de los perros comprende un 7% del total del nuevo cerebro. En los chimpancés y en otros primates pequeños como el gibón y el macaco, la proporción del lóbulo frontal en comparación con el resto de la corteza está entre el 11 y el 17%. En los humanos, sin embargo, el lóbulo frontal supone entre un 30 y un 40% del volumen total del neocórtex. Hasta hace poco, los científicos sabían muy poco sobre el lóbulo frontal. En su día lo consideraron el área silenciosa, ya que cuando trataban de medir la actividad del lóbulo frontal utilizando el consagrado electroencefalograma, no registraban signos de actividad que se asemejaran a los obtenidos en otras partes del cerebro. Como ya sabemos, las áreas que se encargan del pensamiento rutinario y las regiones que procesan los estímulos sensoriales en el resto de la corteza siempre están ocupadas. Los electroencefalógrafos captan la actividad de las ondas cerebrales mediante la detección de los cambios en los campos electromagnéticos. No obstante, esta vieja clase de instrumentos proporcionaban pocos datos sobre lo que ocurría en el lóbulo frontal. Como es el caso en la mayoría de las investigaciones cerebrales, los avances de la tecnología nos permitieron adquirir nuevos conocimientos y desterrar un montón de viejas suposiciones. Ahora sabemos que el lóbulo frontal supervisa la mayor parte de las actividades cerebrales. Es la morada de nuestra inspiración, lo que los místicos llaman la corona. Aunque tal vez no supieran tanto sobre el lóbulo frontal como nosotros, las culturas antiguas, cuando coronaban a un gran rey, lo obsequiaban colocando oro y joyas sobre esta parte del cerebro para simbolizar que poseía la mente necesaria para guiar a toda una nación. En otras épocas, un pacificador habría sido recompensado con una corona de laurel colocada sobre el lóbulo frontal, en reconocimiento a su habilidad para zanjar las diferencias y solventar el caos. De forma similar, cuando un atleta era premiado con una corona de laurel colocada sobre la frente, que representaba su dominio del cuerpo y del entorno. Muchas de las grandes civilizaciones de la antigüedad sabían que las joyas colocadas en mitad de la frente no servían para adornar el rostro, sino para reconocer el poder del cerebro, en especial del lóbulo frontal. Durante siglos, el lóbulo frontal ha sido reconocido como la región más eminente del cerebro humano. Aunque también se le consideró apropiado como objeto de experimentación, como ya hemos visto con la lobotomía de miles de pacientes. El trono del verdadero yo. Desde un punto de vista científico, el lóbulo frontal, también llamado corteza prefrontal, puede considerarse como el asiento del poder de los seres humanos. El lóbulo frontal es capaz de abarcar una impresionante colección de tareas, ya que es la parte más densamente interconectada con las demás áreas funcionales del cerebro.
Posee conexiones directas con el cerebelo, con todas las demás zonas del neocórtex, con el mesencéfalo, con los ganglios basales, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala e incluso con los núcleos del tronco del encéfalo. Repasa el capítulo 4 para saber más sobre estas regiones cerebrales. Además, el lóbulo frontal alberga los patrones de circuitos neuronales más sofisticados del cerebro que le permiten dirigir, coordinar e integrar la actividad de todas las demás regiones. En el interior de su estructura hay un mapa de todas las demás conexiones neurales que componen el neocórtex. Si el neocórtex es la placa base de nuestro cerebro, los lóbulos frontales son las unidades centrales de procesamiento. Cuando el lóbulo frontal se pone en marcha, mostramos nuestro mayor y más elevado nivel de conciencia, de autopercepción y de capacidad para observar la realidad. Es la morada de nuestra conciencia. Dado que esta área del cerebro es el lugar donde convergen todas nuestras conexiones neurales, es lógico que podamos comprender y observar lo que pensamos sobre nosotros mismos. El concepto del yo, que es la forma más elevada de comprensión que la mente consciente puede llegar a poseer, se encuentra en el lóbulo frontal, el área de nuestra más grande expresión como seres humanos. En otras palabras, si utilizamos el lóbulo frontal y lo controlamos, podremos conocer y controlar tanto el futuro como a nosotros mismos. ¿A qué mayor logro podríamos aspirar? Los dos hemisferios y la especialización del lóbulo frontal. Existe una correlación muy importante entre el aprendizaje de nuevas cosas y la sangre que llega al lóbulo frontal. Los científicos que llevan a cabo exploraciones funcionales en experimentos controlados se han percatado de que los lóbulos frontales eran más activos cuando la tarea era nueva o desconocida. Los investigadores pidieron a los participantes que pronunciaran el verbo adecuado que representaba una imagen de un nombre. El flujo sanguíneo del lóbulo frontal se medía cuando la tarea se presentaba por primera vez. Como era de esperar, que el flujo sanguíneo del lóbulo temporal alcanzaba su nivel máximo cuando la tarea era nueva o original. No obstante, a medida que los sujetos continuaban con el experimento y el proceso se volvía más familiar, el flujo de sangre de los lóbulos frontales se detenía casi por completo. En otras palabras, cuanto más familiar resultaba la actividad, menos se necesitaba al lóbulo frontal. Cuando se presentaba una nueva tarea parecida a la primera, aunque no exactamente igual, que el flujo de sangre se incrementaba, pero no hasta el nivel inicial. Esto significa que cuanto más similar resulte una tarea por asociación, menos flujo sanguíneo se necesita en el lóbulo frontal. En esencia, las tareas conocidas o la información rutinaria son más fáciles de procesar para el lóbulo frontal porque requieren menos atención y concentración. Dado que hay un elemento familiar, el cerebro puede asociarlo con la tarea preexistente en base a cómo hemos estructurado la experiencia neurológicamente. Por lo tanto, el flujo sanguíneo en el lóbulo frontal alcanza su máximo nivel cuando se trata de una tarea novedosa y el mínimo cuando la tarea resulta familiar. A medida que la tarea se vuelve más rutinaria, el flujo de sangre en esta zona disminuye y el resto del neocórtex toma el control. Esto sugiere que el aprendizaje y la estructuración de la nueva información requieren que el lóbulo frontal procese en un principio los datos nuevos. Mientras la corteza prefrontal comienza a registrar dicha información, reduce las señales procedentes del resto del cerebro para no distraerse con estímulos extraños. Una vez que el lóbulo frontal ha aprendido la nueva tarea y ésta se ha convertido en rutinaria, otros lóbulos de la corteza la codifican y registran como aprendida y familiar. El lóbulo frontal derecho es más grande que el izquierdo. Nadie sabe con seguridad por qué, pero los científicos están de acuerdo en que si su estructura está más desarrollada, es lógico pensar que tenga una función más evolucionada. Dicho con otras palabras, el órgano que tiene un mayor desarrollo tiene una mayor capacidad de actuación. Piensa en las diferencias existentes entre nuestras manos y nuestros pies. Los dedos de las manos son capaces de realizar movimientos motores mucho más sofisticados que los de los pies, e incluso su aspecto es mucho más refinado. Numerosos experimentos han demostrado que los dos lados del lóbulo frontal tienen funciones distintas e independientes. En uno de esos experimentos, los investigadores descubrieron que esta especialización de los hemisferios del lóbulo frontal y de ambas mitades del cerebro estaba relacionada con la información novedosa y la habitual. Utilizando la tomografía por emisión de positrones, PET, para medir el flujo sanguíneo cerebral, les presentaron una tarea nueva a los participantes del estudio. Los investigadores notaron que el lóbulo frontal derecho se volvía más activo que el izquierdo durante las experiencias nuevas o desconocidas. Cuando los sujetos practicaban y se familiarizaban con la tarea, el lóbulo frontal izquierdo cobraba más vida y requería más sangre que el derecho.
Así pues, cuando aprendemos información desconocida para convertirla en conocida, la corteza prefrontal derecha es la que más se activa. A medida que la tarea comienza a convertirse en familiar mediante el repaso mental y la práctica, la activación se traslada a la corteza prefrontal izquierda. En última instancia, el flujo sanguíneo se traslada a la parte posterior del cerebro cuando empezamos a integrar la tarea y a grabar la experiencia en el tejido cerebral. Los investigadores también han determinado que el lóbulo frontal derecho, junto con parte del hemisferio de ese mismo lado, es el responsable de nuestra atención durante largos periodos de tiempo. Esto se sabe porque la gente que ha sufrido lesiones en estas áreas tiene dificultad para mantener una atención continuada. El lóbulo frontal derecho mantiene el nuevo concepto en su lugar para poder familiarizarse con la idea desconocida e imprimirla en nuestro tejido neurológico. Cuando la tarea se vuelve más familiar, el lado izquierdo del lóbulo frontal toma el control para catalogarla como conocida antes de ser almacenada en el resto de nuestra materia gris. Por ejemplo, si vamos a aprender los detalles del arte culinario mandarín, nuestro lóbulo frontal derecho mantendrá la atención en esa nueva información y la nueva experiencia. Tendríamos que mantener nuestra concentración metódicamente para comenzar a memorizar la información hasta que se volviera rutinaria y se almacenara en forma de recuerdo. En muchos aspectos, el lóbulo frontal se parece mucho a lo que pensamos sobre nuestra personalidad. Le encanta aprender cosas nuevas y concentrarnos en lo que nos resulta novedoso y excitante. Cuando una tarea es nueva y esencialmente divertida, el lóbulo frontal se concentra por completo en ella. Después de unas cuantas repeticiones, cuando toda la novedad y la curiosidad han desaparecido, el lóbulo frontal traslada el trabajo a otra área del cerebro. Ese es el privilegio de ser el jefe. Puede dejarles a los subordinados el trabajo aburrido y rutinario. No sé si alguna vez has trabajado para un jefe así, pero puesto que el lóbulo frontal es como el director ejecutivo al cargo, este concepto no debería resultarte sorprendente. Mientras sigamos motivados por una nueva actividad o idea, este centro de atención funcionará a la perfección. No te dejes engañar por el hecho de que el jefe pase parte del trabajo a los demás. No se trata de que el lóbulo frontal sea incapaz de concentrar la atención de manera sostenida, pase el trabajo rutinario a sus empleados y se vaya de dormir. No, el lóbulo frontal, en esta etapa, sigue realizando una multitud de tareas, y una de ellas es vigilar si sus empleados están a la altura del trabajo. De hecho, el lóbulo frontal actúa a menudo como un crítico. Nota cuando comenzamos a aburrirnos y deja que nuestra mente comience a vagabundear por actividades extrañas en lugar de prestar atención al asunto que nos traemos entre manos. Por ejemplo, es muy posible que alguna vez hayas asistido a una conferencia aburrida. Aun cuando no te interesaba en absoluto, tú sabías que debías prestar atención al tema en cuestión porque podrían ponerte un examen sobre eso más tarde. Era el lóbulo frontal, en especial el lóbulo frontal derecho, quien mantenía la atención necesaria para procesar la nueva información, aunque el resto de tus sistemas pidieran a gritos que salieras a dar un paseo. Si no fuera por el lóbulo frontal, es probable que jamás aprendiéramos mucho acerca de tema alguno. El lóbulo frontal también posee la capacidad de estimular la actividad de determinadas sinapsis cuando estamos utilizándolo para disparar sinapsis repetidamente para poder estructurarlas juntas en una comunidad. Así es como creamos nuevos recuerdos. Además, puesto que el director de orquesta del lóbulo frontal puede hacer que el resto del cerebro opere según secuencias, combinaciones y patrones determinados, puede generar distintos estados mentales mediante la combinación de diferentes circuitos neurológicos. Puesto que, según nuestra definición, la mente es el cerebro en acción, y dado que existen miles de millones de neuronas con un número de conexiones posibles casi infinito, cuando el director dirige la orquesta para tocar una nueva sinfonía o una variación de la misma melodía, la partitura es un nuevo estado mental. El lóbulo frontal también puede desactivar redes neurales ya estructuradas, de manera que es capaz de seleccionar distintos recuerdos asociativos y utilizarlos como base para comprender nuevas ideas. Puede reunir diversa información de manera no lineal a fin de examinar, analizar, inventar o incluso fabricar nuevas ideas mientras desactiva otras redes neurales para no ser distraído por información irrelevante. Inhibirá la activación de estas redes para que nuestra atención permanezca allí donde hemos fijado nuestra mente. Nuestra ajetreada mente. Según algunas de las más recientes investigaciones, los científicos han demostrado que el cerebro procesa alrededor de 400.000 millones de bits de información cada segundo. Por lo general, no obstante, solo somos conscientes de unos 2.000 bits. Además de esos 2.000 bits, nuestro cerebro procesa datos procedentes de nuestra percepción de cuerpo, del ambiente y del momento.
En otras palabras, nuestros pensamientos y preocupaciones diarios se centran en cuidar de nuestro cuerpo, en saber cómo nos sentimos. También vigilamos el entorno para saber cómo puede afectar a nuestro cuerpo. Pongamos un ejemplo, a ver si te resulta familiar. Se supone que debemos concentrarnos en una tarea del trabajo o del colegio, pero comenzamos a pensar, ¿me duele la espalda? ¿Estoy cansado? ¿Tengo hambre? ¿Hace demasiado frío o demasiado calor? ¿Me gusta cómo huele mi compañero? ¿Cuánto tiempo me llevará leer esta página? ¿No ha llegado ya la hora de comer? ¿Ya es la hora de marcharse a casa? En la gente que vive en el modo de supervivencia a diario, es el sistema límbico el que capacita al neocórtex para llevar a cabo su función y prestar atención a esas importantes señales. Sin la intervención directa del lóbulo frontal, nuestros pensamientos diarios se centrarían sobre todo en la supervivencia del cuerpo. Pasamos la mayor parte del tiempo que permanecemos despiertos anticipando y reaccionando a estímulos externos procedentes del entorno y, como resultado, los demás lóbulos del cerebro se mantienen ocupados. A la postre, esta preocupación provoca que el cerebro esté siempre ocupado tratando de predecir lo que ocurrirá al momento siguiente. Dicho de otro modo, sin la intervención del lóbulo frontal, pasaríamos gran parte de nuestro tiempo concentrados en sucesos futuros basados en nuestros recuerdos. La mayoría de la gente no deja que sus lóbulos frontales tomen el control. Tal vez debiéramos preguntarnos más a menudo quién está al cargo. El lóbulo frontal puede actuar como una especie de portero que permite la entrada de cierto tipo de información y la coloca en un primer plano o impide el paso de otra, bien para dejarla fuera o para atenderla más tarde. Nuestra percepción consciente se centra en aquello que elegimos y en la información nueva que podemos aprender. No obstante, existe una enorme diferencia entre el mero procesamiento cerebral y nuestra percepción de esa información. Aunque el cerebro procesa unos 400.000 millones de datos por segundo, el lóbulo frontal nos permite seleccionar aquellos datos en los que queremos centrar nuestra atención. Mientras estamos aquí sentados y leemos esta página, nuestro cerebro recibe información de todos los sentidos, pero no somos conscientes de ella porque nuestro lóbulo frontal se encarga de filtrarla. De forma similar, podemos entrar en el coche un centenar de días, girar la llave, meter la marcha y marcharnos. En 99 a esos 100 días, ni siquiera escucharemos el ruido del motor. Pero uno de ellos, escucharemos el chasquido de la correa del ventilador o cualquier otro ruido bajo el capó. En esa ocasión sí que escucharemos el motor, ya que el lóbulo frontal, que se encarga de vigilar los mensajes procedentes de la corteza sensorial, advierte la novedad del sonido y nos alerta para que nos concentremos en el ruido del motor. Solo aprendemos cuando concentramos de manera deliberada nuestra percepción consciente en la información elegida utilizando nuestro libre albedrío. Como seres humanos, tenemos el privilegio de elegir dónde dirigir nuestra atención y durante cuánto tiempo. Por ejemplo, podemos buscar un recuerdo doloroso situado oculto en un oscuro y recóndito rincón de nuestra mente y darle vida en cuestión de momentos. Podemos incluso revivir la experiencia a nivel emocional. Cuando hacemos esto, tanto si nos gusta como si no, nuestro cerebro envía una oleada de señales al cuerpo que provoca casi los mismos efectos químicos que la experiencia original. Así de voluble es nuestra atención. Podemos fijarla en el futuro o anclarla en el pasado. Nuestra atención voluntaria es nuestro mejor regalo y la peor de nuestras maldiciones. En consecuencia, si logramos utilizar el lóbulo frontal para conseguir una concentración focalizada, nuestros pensamientos pueden volverse más reales que el mundo exterior. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de controlar aquellos elementos de nuestra realidad en lo que elegimos concentrarnos. Piensa una vez más en todo lo que sucede a tu alrededor y en tu interior mientras lees este libro. Piensa en los centenares de miles de células que se reproducen en tu interior, en las miles de cosas que pasan al otro lado de la ventana y en tu pareja, que está viendo un programa de televisión en la habitación del lado que en un principio escuchabas pero que ya no escuchas. ¿Te detiene alguna de esas actividades cuando te sumerges en la lectura? Por supuesto que no, porque para ti ya no forman parte de la realidad. ¿Podría ser la realidad aquello en lo que elegimos concentrarnos? ¿Podría la realidad presentarnos opciones que sencillamente pasamos por alto? ¿Podríamos agudizar nuestra capacidad para utilizar esa sofisticada área del cerebro a fin de elegir voluntariamente en qué queremos concentrar nuestra atención? Y todo esto nos lleva a una nueva pregunta: ¿qué efecto tendría eso en nuestra vida? No deberíamos olvidar el experimento mencionado en el capítulo 2, el de los monjes budistas. Como recordarás, estos maestros de la meditación tenían niveles de actividad en el lóbulo frontal que se salían de las tablas. Los monjes eran capaces de concentrarse en un único pensamiento, la compasión, y mantenerse ahí gracias a sus lóbulos frontales.
¿Qué ocurriría si fuéramos capaces de utilizar esa misma capacidad de concentración y focalización? Está claro que los monjes han llegado a ser expertos en acallar los demás centros cerebrales a fin de mantener ese único pensamiento en mente. ¿Cómo han conseguido ejercitar los músculos de la concentración? Del mismo modo en que nosotros vamos al gimnasio con muchos objetivos y un alto grado de compromiso, ellos han ejercitado y puesto en práctica ese poder de concentración. En realidad se parece bastante a lo que hacemos cuando aprendemos a jugar al tenis. ¿Te has fijado alguna vez en el antebrazo de un jugador de tenis profesional? El brazo con el que juegan es mucho más musculoso que el otro. Y esto no se debe a ninguna anormalidad genética, sino a la práctica constante. Podemos hacer lo mismo con nuestra mente. Podemos practicar la capacidad de concentración una y otra vez a fin de desarrollar nuestro lóbulo frontal y conseguir que funcione a un nivel más elevado. Podemos lograr que nuestro cerebro funcione mejor. Después de todo, los tenistas no desarrollan esos músculos para mejorar su aspecto, sino para mejorar su juego. Cuanto mayores sean sus músculos, mayor fuerza y control tendrán sus golpes. Una persona con una mayor capacidad de atención no aumenta realmente el tamaño de su lóbulo frontal. En realidad, tiene mayores áreas de actividad y, por lo tanto, puede operar con una mayor eficiencia. Así pues, ¿cómo podemos practicar de manera rutinaria para conseguir ese tipo de desarrollo? Por suerte, nuestro lóbulo frontal ya tenía preinstalado el software necesario para realizar ese trabajo. La función principal del lóbulo frontal, la determinación. Si tuviera que elegir una palabra para describir el lóbulo frontal, esa palabra sería determinación. El lóbulo frontal es la región cerebral que decide nuestras acciones, regula nuestro comportamiento, planea nuestro futuro y se encarga de reafirmar nuestros propósitos. En otras palabras, cuando nos marcamos un objetivo y realizamos una elección consciente, cambiamos nuestra mentalidad para actuar de una cierta manera, activamos el lóbulo frontal. Nuestra capacidad para focalizar y concentrarnos también depende de este. Es el quien lleva a cabo nuestra intención de concentrarnos en un pensamiento o en una tarea, y quien evita que nuestra mente se distraiga con otros pensamientos y estímulos. Cuando nos imponemos disciplina y controlamos nuestros impulsos, también utilizamos esta región especializada del cerebro. ¿No te parece que eso es justo lo que necesitamos si tratamos de desarrollar una nueva habilidad, aprender un idioma o de mejorar nuestra concentración? Lo maravilloso del lóbulo frontal es que también inhibe el comportamiento aleatorio a través de un proceso denominado control de los impulsos, a fin de que ningún pensamiento nos lleve a actuar sin pensar en las consecuencias. Unas de las razones por las que los adolescentes son tan impulsivos es que todavía no han desarrollado por completo su lóbulo frontal. En un artículo publicado en la revista Nature en 1999, el investigador Haigier y sus asociados del Instituto Nacional de Salud Mental demostraron sin lugar a dudas que el desarrollo del lóbulo frontal continúa a lo largo de la adolescencia hasta una edad próxima a los 30 años, ver capítulo 5. Cuando somos adolescentes, no solo nos vemos bombardeados por un torrente de hormonas rabiosas, sino que también carecemos de control de los impulsos que tienen los adultos, o que al menos deberían tener. Está claro que los adolescentes piensan de forma diferente que los adultos, y la razón es bien sencilla. Todavía no poseen el hardware necesario para los razonamientos complejos. Sus lóbulos frontales todavía están en desarrollo. Al mismo tiempo, la amígdala, que está situada en medio del mesencéfalo y que está implicada en las reacciones viscerales, nuestras reacciones de huida o lucha, es más activa que los centros de razonamiento superior, como el lóbulo frontal. Un nivel bajo de actividad en el lóbulo frontal llevará a un escaso control de las emociones y los comportamientos impulsivos, mientras que la hiperactividad de la amígdala dará como resultado altos niveles de reacciones emocionales y tomas de decisiones impulsivas. Con frecuencia, los adolescentes toman decisiones en base a sus sentimientos. En algunas ocasiones no se puede razonar con un adolescente, ya que su lóbulo frontal todavía no ha desarrollado del todo el pensamiento racional. Esto explica por qué los jóvenes son tan impetuosos. Su lóbulo frontal no lleva las riendas de su yo emocional. El resultado es evidente. Actúan sin pensar. El lóbulo frontal actúa de manera muy similar a como lo haría el presidente de una empresa. Dirige las actividades de otros ejecutivos a la hora de coordinar los centros neurológicos cerebrales. Como un buen presidente, el lóbulo frontal hace mucho más que supervisar, evaluar el trabajo de los demás y decirle a cada parte del cerebro lo que debe hacer. También es la morada de nuestro pensamiento crítico y de nuestra capacidad de invención. Extrae recuerdos de la base de datos almacenados en nuestra corteza cerebral y los utiliza como materia prima para crear nuevos conceptos, y también crea nuestras aspiraciones y ambiciones.
Esta área nos permite medir la gravedad de distintas situaciones, analizar las circunstancias actuales y especular sobre las posibles opciones. Calcula posibilidades, idea estrategias mediante la formulación de nuevas ideas y después pronostica posibles resultados. Improvisa. Después de predecir las posibles consecuencias, el lóbulo frontal nos permite aprender de la experiencia y decidir si debemos actuar de forma diferente la próxima vez. El lóbulo frontal es lo que nos permite a los seres humanos soñar con nuevas perspectivas e infinitas posibilidades. En pocas palabras, el lóbulo frontal está implicado de manera activa en la creación. La ciencia admite que la corteza prefrontal es crucial para que nuestra especie alcance el nivel más alto de comportamiento voluntario e intencionado. El elevado desarrollo de nuestra corteza prefrontal nos otorga la autonomía de las elecciones complejas y la imaginación. Como galardón final y frente a todas las rutinas establecidas y las reacciones predecibles que son comunes a todas las especies de la escala evolutiva, el lóbulo frontal nos ha concedido a los seres humanos la ventaja de la elección consciente y el libre albedrío. Sin ellos, muchas de las cosas que nos hacen humanos no existirían. Quiénes somos como individuos, lo que queremos, lo que deseamos ser en el futuro y la clase de mundo en el que queremos vivir, dependen del uso que hagamos del lóbulo frontal. Profundicemos un poco más en este maravilloso regalo. La determinación define a nuestros héroes. Los lóbulos frontales toman decisiones que sustentan nuestro deseo de un resultado determinado. Cuando utilizamos esta parte del cerebro al máximo de su capacidad, nuestro comportamiento se iguala a nuestro objetivo y nuestras acciones se corresponden con nuestra meta. Nuestra mente y nuestro cuerpo se convierten en una sola cosa. ¿En cuántas ocasiones se han correspondido nuestro comportamiento y nuestro objetivo? ¿Con cuánta frecuencia nos descubrimos en contra de nuestras intenciones y nuestros actos? He decidido volver a ponerme en forma y correr 3 kilómetros todos los días. He decidido dejar de beber refrescos y otras bebidas azucaradas. He decidido ser más paciente con mis hijos, con mi pareja y con mis compañeros de trabajo. He decidido dedicarme a una causa benéfica. Hay una expresión que dice algo así: con frecuencia nuestro ego es quien paga las facturas que nuestro cuerpo no puede abonar. Pues bien, el ego no hace más que seguir las órdenes del cerebro, así que echémosle la culpa a quien la tiene de verdad: nuestra voluntad. A menudo no continuamos algo porque no tenemos ganas. Cuando dejamos que nuestros sentimientos se interpongan en nuestro camino, el lóbulo frontal vuelve a dormirse y operamos con programas automáticos, respondiendo sin cesar a la cháchara constante de nuestra cabeza. El lóbulo frontal es capaz de silenciar los diálogos y las sugerencias internas que nos hablan de nuestras aspiraciones y nuestra grandeza. Usado de la manera adecuada y al máximo de su capacidad, el lóbulo frontal reunirá las fuerzas necesarias para pagar esas facturas por nosotros. Utilizado de la forma apropiada, el lóbulo frontal nos otorga la capacidad de observar las situaciones con objetividad, de organizar nuestros pensamientos, de idear un plan de acción, de seguir ese plan hasta sus últimas consecuencias y de evaluar nuestros actos como exitosos o no en base a nuestra intención. Podemos imaginarnos a la corteza prefrontal como la corte disciplinaria del cerebro, como un gerente interno integrado. El Dr. Thomas Gualtieri, director médico de las North Carolina Neuropsychiatric Clinics, clínicas neuropsiquiátricas de Carolina del Norte, en Chapel Hill y Chattanooga, nos ha proporcionado una excelente descripción del lóbulo frontal al decir que tiene la capacidad de establecer objetivos, trazar planes para su ejecución, llevarlos a cabo de una manera eficiente y lograr el éxito en ausencia de estructuras u órdenes superiores. Estos rasgos son inherentes al lóbulo frontal y son posibles gracias a sus conexiones directas con todas las demás regiones del cerebro. Ninguna especie de la que tengamos conocimiento posee esta habilidad. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar nuestro perro las posibles repercusiones de sus actos antes de zamparse la comida que ha robado de la encimera de la cocina? ¿Con cuánta frecuencia regulamos y reflexionamos sobre nuestros propios comportamientos? En cambio, ¿con cuánta frecuencia activamos esos circuitos cerebrales mientras conectamos el piloto automático, vivimos en el modo de supervivencia y disfrutamos despreocupadamente del colocón químico de nuestras adicciones emocionales? Otra demostración del poder del lóbulo frontal está relacionada con la certidumbre y la discriminación de opciones. Cuando cambiamos de opinión sobre algo, con independencia de las circunstancias presentes, el lóbulo frontal vive su mejor momento. Cuando tomamos la decisión firme de ser, hacer o incluso tener algo, sin tener en cuenta cuánto vayamos a tardar, qué ocurre en nuestro entorno o cómo se siente nuestro cuerpo en ese momento en particular, nuestra corteza prefrontal cobra vida y se pone manos a la obra. En ese instante, deja de importarnos el mundo exterior y lo que sienta nuestro cuerpo.
Nos aferramos a la representación interna o al concepto de nuestra intención. Cuando cambiamos de opinión, sin preocuparnos por cómo llevar a cabo nuestra elección o por sus consecuencias, el lóbulo frontal se activa por completo. Lo sorprendente de nuestro cerebro y de nuestro lóbulo frontal es que tienen la capacidad de hacer que un pensamiento se convierta en la única cosa real para nosotros. Gracias al tamaño de nuestra corteza prefrontal, los seres humanos tenemos el privilegio de convertir un pensamiento en algo más real y más importante que cualquier otra cosa. La naturaleza nos ha estructurado para ser así. Cuando convertimos nuestros pensamientos en lo único real y les prestamos atención como si lo fueran, aunamos las funciones primarias del lóbulo frontal para crear una fuerza tan poderosa como cualquier otra en el universo. Espero que vivieras esta experiencia en tu vida en el momento en que tu intención, tu concentración y tu voluntad se coordinaron. Tengo amigos que han corrido muchas veces la maratón y que afirman que no corremos con las piernas, sino con la mente. Y mi experiencia como triatleta apoya esa declaración. Pese a todas las evidencias de lo contrario, cuando entramos en los últimos kilómetros de la carrera del triatlón y comienzan a llegar informes de que nuestras piernas necesitan combustible, de que los dedos de los pies están perdiendo las uñas o de que nuestro páncreas no es capaz de generar la energía que necesitan nuestros hambrientos músculos, el cerebro es quien obliga a nuestro cuerpo a cruzar la meta. El poder de la determinación es lo que más admiramos en nuestros héroes. A través de ellos, vemos al lóbulo frontal en acción, inhibiendo las necesidades de gratificación inmediata y permitiendo que el cerebro mantenga sus objetivos a largo plazo. William Wallace, Martin Luther King, San Francisco de Asís, Mahatma Gandhi y la reina Isabel I fueron grandes maestros en la utilización del lóbulo frontal. Se mantuvieron totalmente concentrados en el objetivo que pretendían conseguir, la libertad, el honor o el amor, y jamás vacilaron en su ideal, sin importar lo difíciles o caóticas que fueran las circunstancias a las que se enfrentaron. Fueron capaces de crear un ideal tan real que, a través de una atención constante, se convirtió en algo más importante que sus necesidades corporales, las condiciones de su entorno, los obstáculos que se les presentaron o cuánto tiempo tardarían en superar las circunstancias en su contra. Tenían claro su objetivo y les importaba más que ninguna otra cosa. A lo largo de la historia, nuestros héroes han demostrado una concentración mental y una determinación absolutas que se correspondían con sus actos y sus comportamientos. De hecho, moldearon la realidad para que encajara con la imagen mental que habían creado. Ese es el verdadero poder y el lóbulo frontal es la estructura que nos lo proporciona. Eso es lo que admiramos en Secreto de la Grandeza, que atestigua nuestro propio potencial. Volvamos al capítulo 2 y a la gente que se curó a sí misma. Cuando consideramos lo que fueron capaces de hacer a la luz de las distintas habilidades del cerebro, la fe en un resultado determinado cobra un nuevo significado. Tal vez la fe se ponga en funcionamiento cuando nos aferramos a un objetivo en particular para conseguir un resultado, y cuando confiamos y creemos en ese resultado más de lo que lo hacemos en cualquier cosa que nos diga el mundo exterior. De ser así, la fe podría definirse como la creencia de que lo único real es el pensamiento, independientemente de las circunstancias. Cuando le rezamos a un poder superior para cambiar nuestra vida, no estamos creyendo y convirtiendo un pensamiento en algo más poderoso que nuestra realidad presente. Es el lóbulo frontal el que permite que esto ocurra. Esa es la razón por la que Dean, el hombre del capítulo 2 que padecía leucemia, en realidad no padecía en absoluto. Aunque su enfermedad no recibía tratamiento alguno, ya había superado la esperanza de vida que le pronosticaron sus médicos. Había cambiado su mentalidad y vivía sin hacer caso de la reacción de su cuerpo, lo que veía en el espejo, de su entorno, lo que los médicos le decían, y sin las restricciones del tiempo, el diagnóstico que pronosticaba unos 6 meses de vida. La gente utiliza la expresión cambiar de mentalidad continuamente, pero espero que tú empieces a entender esas palabras de una forma distinta. Tenemos la capacidad de crearnos una nueva mente, igual que lo hizo Dean. Podemos idear una mente que opere sin tener en cuenta las habituales limitaciones del tiempo y del espacio. Podemos concebir y dar vida a una realidad muy diferente de nuestra rutina diaria. Y el primer paso para conseguirlo es lograr que el lóbulo frontal vuelva a tomar el control. ¿Por qué hay tan poca gente que logre alcanzar el nivel de sus héroes? ¿Acaso esos héroes tenían estructuras cerebrales distintas a las de los demás? La respuesta, desde luego, es no. Los héroes, sencillamente, aprendieron a vivir en sus lóbulos frontales más a menudo que los demás. Concentración y control de los impulsos. En la facultad conocí a una persona a la que llamaba Urraca. Las urracas parecen unos pájaros bastante inteligentes y de lo más curiosos. También son célebres ladrones.
Si algún objeto brillante entra en su campo de visión, sienten la necesidad de investigarlo. Con frecuencia, sus nidos son una auténtica chatarrería de objetos que su naturaleza curiosa les lleva a robar. Este compañero de clase no era un ladrón, por lo que yo sé, pero tenía esa misma naturaleza distraída que caracteriza a sus equivalentes aviarios. Formábamos parte del mismo grupo de estudio y resultaba casi imposible conseguir que se concentrara en el trabajo que teníamos delante. Daba igual que nos reuniéramos en un dormitorio, en la sala de conferencias de la biblioteca, en un piso fuera del campus o en una cafetería. Cualquier movimiento u objeto parecía llamar mucho más su atención que el trabajo que nos traíamos entre manos. Sus ojos recorrían la estancia con extraña rapidez. Y lo peor de todo es que parecía no haber ningún pensamiento que le pasara por la cabeza lo bastante indigno como para no pronunciarlo. El torrente de cháchara consciente que soltaba por la boca era una especie de galimatías. Por aquel entonces, yo ya sabía algo del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDA, y no creía que él lo padeciera en su más pura forma. Aún así, el hecho de que no pudiera permanecer sentado y concentrado daba a entender que respondía a cada uno de los impulsos que le transmitían su cuerpo y su mente hiperactiva. Claro está que tenía lóbulo frontal, pero parecía sucumbir constantemente a la llamada a las armas de su cuerpo. Cuando tenemos claro lo que queremos, el lóbulo frontal impide que nada nos distraiga de nuestro propósito. ¿Cuántas veces hemos utilizado esta función del lóbulo frontal? Imagina tu reacción en la siguiente situación. Un sábado a las 10 de la mañana decides enviarle a tu madre un regalo de cumpleaños. Ella vive a casi 1000 kilómetros de distancia y solo faltan 5 días para su cumpleaños. La oficina de correos cerrará el lunes por vacaciones, así que hoy es tu última oportunidad para enviarle el regalo de manera que éste llegue a tiempo. Una vez que cumplas esta tarea, te reunirás con tu marido para comer. Tu lóbulo frontal tiene una imagen clara de lo que debes hacer en los próximos momentos. De camino hacia la oficina de correos, ves que tus almacenes favoritos han puesto de rebajas esa colección de primavera que tanto te gusta. El enorme cartel de rebajas del establecimiento actúa como el estímulo externo que desencadena un impulso. ¿Cuál de las siguientes cosas harías? Opción A. Te pones tan nerviosa que olvidas tu objetivo inicial y dejas que tus sentimientos ahoguen tu propósito. De inmediato, dejas el coche en el aparcamiento de los grandes almacenes. Cuando por fin miras el reloj, son las 2 de la tarde. La oficina de correos está cerrada y llegas tarde a comer. Si eliges esta opción, los resultados serán los siguientes. Cuando descubres las rebajas de tu establecimiento favorito, el estímulo externo es tan intenso que el encargado de la disciplina cerebral ya no logra evitar que tu mente se distraiga con otros estímulos. El control de los impulsos ha desaparecido, al igual que tu concentración en el plan original. Tus prioridades han cambiado y ir de compras se convierte en la nueva meta de tu lóbulo frontal. En consecuencia, tu comportamiento ya no se corresponde con tu objetivo inicial. La necesidad de satisfacer tus sentimientos y necesidades a corto plazo superan la falta de sensaciones relacionadas con tu objetivo a largo plazo. No tomas la decisión de cambiar la hora de la comida con tu marido y no analizas las consecuencias futuras con respecto al regalo de tu madre. Y, sobre todo, no piensas en todas las personas que se verán afectadas por tu comportamiento despreocupado. Opción B. Sintiendo la urgencia de echarle un vistazo a las rebajas, utilizas el lóbulo frontal y examinas las posibilidades. Este conjura una imagen mental de la naturaleza apremiante del recado. Sopesas tus prioridades y decides seguir el plan de acción original. No obstante, el lóbulo frontal te presenta otra opción que resolverá tu dilema y añadirá un nuevo objetivo a tu lista. Después de comer con tu esposo, pasarás la tarde de compras. Esto es lo que ocurriría si eligieras la opción B. Tu corteza prefrontal te permitiría seguir con tu meta inicial para que tus actos se correspondan con tus objetivos. De esta forma, el lóbulo frontal impide que el cerebro preste atención a los estímulos externos que no se ajustan a tu objetivo. Además, te proporciona la fuerza necesaria para no responder a los estímulos que generan sentimientos de gratificación inmediata. Así, nos otorga la capacidad para aferrarnos a nuestros sueños, ideales, propósitos y objetivos a largo plazo en lugar de a las posibles satisfacciones momentáneas. Impide que nos dejemos llevar por reflejos impulsivos. La opción A es típica de las personas que se distraen con facilidad con los estímulos externos. Así es como nos conduciríamos por la vida sin el lóbulo frontal. Podemos distraernos con oportunidades conocidas o circunstancias de nuestro mundo exterior que no coinciden con nuestros objetivos originales.
Y esto ocurre porque preferimos la gratificación inmediata a la capacidad de elegir más allá de las sensaciones corporales desencadenadas por algo del entorno. Alguna parte del cerebro debe ser capaz de filtrar la enorme cantidad de estímulos que recibimos a diario y mantener nuestra atención centrada en los estímulos que nuestro libre albedrío considera más importantes, nuestras elecciones y nuestros objetivos principales. En otras palabras, debe haber una parte del cerebro que actúe como un departamento de clasificación y nos permita procesar toda esa información. Por ejemplo, ahora mismo hay sonidos a tu alrededor a los que no estás prestando atención. Si dejas de leer y te pones a escuchar, oirás algo que no percibías momentos antes. Tu cerebro ha estado procesando esa información porque la estaba oyendo, pero hasta que no fijaste tu atención en ese sonido no escuchaste en realidad el estímulo auditivo. El lóbulo frontal es el que nos otorga la capacidad de elegir a qué estímulos queremos prestarles atención mediante la supervisión de las diversas señales procedentes del mundo exterior. El lóbulo frontal y la concentración. Así pues, ¿qué ocurre con nuestra capacidad de concentración cuando activamos el lóbulo frontal? Cuando estamos concentrados, cuando prestamos atención o cuando aprendemos con un objetivo en mente y focalización absoluta, el lóbulo frontal impide que nuestro cerebro se ponga de vagabundear en cualquier otro sitio. Para evitar que nuestra mente se distraiga, el lóbulo frontal pasa por alto las señales procedentes del cuerpo que están relacionadas con las emociones y la percepción del entorno. También baja el volumen e inhibe el volumen de aquellas regiones de la corteza motora, de manera que cuando prestamos atención o estamos concentrados, tendemos a quedarnos muy quietos. Eso se debe a que las funciones motoras de esa región se aminoran o se detienen. Entramos en un verdadero estado de trance y el cuerpo hace lo mismo. Ya no existe mente alguna en los centros del movimiento de la corteza motora. Cuando los circuitos sensoriales se desconectan, dejamos de percibir o sentir el entorno o el cuerpo, ya que no se genera ninguna mente en el área sensorial de la corteza. Si también dejamos de activar los circuitos de la corteza visual, dejaremos de ver el mundo exterior y nuestros pensamientos pasarán a ocupar el primer plano de nuestra mente. Si no activamos las redes neurales de la corteza auditiva, ya no seremos conscientes de los sonidos, como el de los coches que pasan al lado de nuestra casa. Incluso los centros emocionales del sistema límbico se inhiben. Como resultado, aquello en lo que estamos pensando o en lo que estamos concentrados se convierte en algo más real para nosotros que el mundo exterior. Cuando esas redes neurales se desactivan gracias a la acción del lóbulo frontal, dejamos de procesar cualquier nivel mental o percepción en esa región del cerebro y, por lo tanto, dejamos de ser conscientes del cuerpo, del entorno e incluso del paso del tiempo. El lóbulo frontal también controla otras partes del cerebro para impedir que la mente se traslade a recuerdos y asociaciones, a otros pensamientos o a estímulos externos que no estén relacionados con lo que nos traemos entre manos. Por ejemplo, reprime el papel asociativo del lóbulo temporal para evitar las imágenes y las emociones asociadas que no estén relacionadas con el centro de nuestra atención. Pongamos que decidimos concentrarnos en cambiar los pensamientos y actitudes relacionados con las quejas constantes y los agobios de nuestra hermana. El lóbulo frontal es la región del cerebro que se encarga de emparejar nuestros pensamientos con nuestro objetivo inicial y que nos impide apartarnos de nuestro camino. Así pues, este lóbulo comienza a reunir datos para hacernos pensar en cómo queremos comportarnos en función de nuestras pasadas experiencias y nuestros conocimientos filosóficos. Nuestro objetivo comienza a cobrar vida cuando nos concentramos. Pero ¿qué ocurriría si empezamos a pensar en nuevas formas de acercarnos a ella y a establecer asociaciones en nuestra mente que están relacionadas con nuestra hermana pero que no tienen nada que ver con nuestro objetivo? En cuestión de momentos, nuestra mente pasa de reflexionar sobre cómo vamos a pensar y a comportarnos cuando estemos junto a ella a recordar que ella siempre nos echa la culpa de todo lo malo que le ocurrió cuando éramos niñas. La bicicleta que compartíamos y por la que nos peleábamos. Las peleas sobre si la bici era roja o rosa. El día que nos caímos de la bicicleta cuando teníamos 12 años. El recuerdo del tiempo que pasamos en el hospital. El helado que nos trajo el tío Frank. ¿Dónde estará el tío Frank ahora? Ya te haces una idea. Tu objetivo original era cambiar tu forma de comportarte con tu hermana y, de repente, te ves comiendo helado con tu tío Frank. Es el lóbulo frontal el que dicta que nuestra mente se traslade a circuitos y recuerdos asociativos que nos alejan del proceso mental inicial. Si tenemos la fuerza de voluntad suficiente como para mantener una imagen en mente, el jefe impedirá que esa imagen se desvanezca. Y lo consigue disminuyendo las señales cerebrales que proceden del cuerpo, del entorno y de la percepción del paso del tiempo. Los científicos llaman a esto disminución de la relación señal-ruido.
Nosotros lo llamaremos disminución del volumen de los estímulos externos. En el caso de una persona que sufre un estallido emocional ante una complicación insignificante, las señales que le envía su cuerpo son tan estridentes y perseverantes que el lóbulo frontal no puede aferrarse al objetivo principal. Las sustancias químicas asolan el cuerpo y el cerebro y el sistema nervioso autónomo toma el control para satisfacer las demandas corporales. Sin embargo, como ya hemos visto, el lóbulo frontal puede convertir un pensamiento en algo tan importante que todo lo demás deja de existir. La imagen mental ocupa nuestra atención consciente hasta tal punto que el mundo exterior parece desvanecerse. Si fuéramos capaces de utilizar las habilidades de nuestro lóbulo frontal, podríamos dejar a un lado las distracciones y el mal comportamiento de nuestra familia y llevar a cabo aquello que necesitamos. Los demás pensamientos sobre nuestra familia y los acontecimientos recientes dejarían de existir, en cierto modo. La religión y el cerebro. Durante mucho tiempo, el mundo espiritual y, más específicamente, las experiencias trascendentes que experimentan muchas personas en determinados estados de éxtasis espiritual, se han considerado ajenas al reino biológico, natural o a cualquier cosa real. Un nuevo campo de estudio denominado neuroteología ha experimentado un extraordinario auge en los últimos años. Los investigadores, entre los que destaca el Dr. Andrew Neudert de la Universidad de Pensilvania, han tratado de cuantificar esas experiencias espirituales y de descubrir, por ejemplo, lo que ocurre en el cerebro de los monjes budistas tibetanos mientras meditan o en el de las monjas franciscanas mientras rezan. Trabajando con sujetos inmersos en un estado meditativo o de oración, han determinado que el grupo de neuronas de la parte superior del lóbulo parietal, el área asociada a la orientación, se apaga durante estos periodos de concentración intensa. Como era de esperar, el lóbulo frontal se enciende como una bombilla. La función del centro de la orientación es localizarnos en el tiempo y en el espacio, establecer qué colocación física tiene nuestro cuerpo en el espacio y trazar los límites de la zona que ocupa nuestro cuerpo. Si la actividad en esta zona es casi inexistente, no es de extrañar que estas personas experimenten una sensación de unidad con el universo. El director de orquesta cerebral, a la par que permite la concentración focalizada, también acalla el centro que define nuestros límites corporales, como si silenciara el coro de la orquesta. El lóbulo frontal también ha suspendido la capacidad para situarnos en un lugar determinado del tiempo y del espacio, así que no existen límites entre nosotros y los demás, ni entre nosotros y el entorno. El espacio y el tiempo dejan de existir y, como dice el Dr. Neudert, comenzamos a percibir el yo como algo infinito e íntimamente vinculado con todos y con todo. Gracias a su trabajo con personas capaces de tal grado de concentración, de focalización y de observación y con un sentido tan elevado de la autopercepción, estos investigadores han demostrado que existe una correlación directa entre la contemplación espiritual y la alteración de la actividad cerebral. Durante un estado de reflexión intensa, las experiencias mentales son tan reales para las personas que meditan como lo que vemos a través de la ventana. La vinculación existente entre la experiencia espiritual y la función neurológica no significa necesariamente que los cambios neurológicos originen la experiencia. El cerebro puede estar percibiendo una realidad espiritual. Recuerda que siempre que experimentamos algo y lo almacenamos en el cerebro como un recuerdo a través de la asociación, podemos volver a experimentar esos sentimientos con el estímulo ambiental adecuado. Si entramos en casa de nuestra madre y olemos su pollo frito, después vamos a la cocina y vemos el pollo que se enfría en el plato y más tarde cogemos un trozo para probarlo, nuestra corteza asociativa se activará y todos los pollos fritos que hemos comido con anterioridad aparecerán en nuestra mente como el fantasma de Jacob Marley. En esos momentos se producen ciertos cambios neurológicos y si algún científico nos inyectara un radioisótopo en ese preciso instante de deleite gustativo y nos explorara el cerebro con una tomografía por emisión de positrones, vería una imagen de la influencia que tiene el pollo frito en nuestro cerebro. Eso no significa que el pollo frito no exista en realidad. ¿Por qué iba a ser diferente una experiencia religiosa o una determinada respuesta neurológica espiritual? El mundo que se desvanece. Cuando conducimos por la carretera y pensamos en algo importante o significativo para nosotros, podemos conducir durante 50 o 60 kilómetros sin un solo recuerdo del mundo exterior. Y eso se debe a que el lóbulo frontal inhibe todas las demás regiones cerebrales y la imagen interna de nuestros pensamientos se vuelve más real que el mundo que nos rodea. Cuando esto ocurre, el cerebro deja de ser consciente del paso de los minutos, porque perdemos la noción del tiempo, del entorno, no vemos nada porque nuestra corteza visual está desconectada y de nuestro cuerpo. De hecho, nos sentimos como si no tuviéramos cuerpo.
Lo único que vemos es ese importante pensamiento de nuestra mente. Este proceso se denomina disociación y tiene lugar cuando nos distanciamos de forma natural de las continuas sensaciones del cuerpo en el mundo exterior y en el tiempo. Dejamos de asociar nuestro yo con el entorno. Cuando esto ocurre, el operador del lóbulo frontal desconecta todas las líneas telefónicas para que podamos prestar atención a los pensamientos más importantes sin que nos distraigan. Cuando el lóbulo frontal toma las riendas, dejamos a un lado gran parte de nuestros circuitos neuronales y de nuestras redes neurales. Desconectamos el yo sinóptico, la identidad personal cartografiada en el resto del cerebro. Abandonamos el escenario de ese yo, con todas sus asociaciones sensoriales y sus asociaciones con sucesos y recuerdos sobre gente y cosas, en un momento y en un lugar determinados. Abandonamos las asociaciones con todo lo que conforma nuestra identidad individual. Por lo tanto, no solo nos disociamos de nuestro cuerpo, del mundo exterior y de nuestra noción del tiempo, también nos alejamos del territorio que nos estructura como persona con una historia. Perdemos nuestra asociación con el yo y pasamos de ser alguien, con todas sus identificaciones, a ser nadie. Desaparecemos. Olvidamos nuestro yo y lo que recordamos sobre cómo debería ser. Nos convertimos, literalmente, en el pensamiento que ocupa nuestra mente. Esa habilidad natural que poseemos de hacer desaparecer nuestra identidad cuando conducimos nuestro coche es la misma que usamos deliberadamente para reestructurar nuestro cerebro. No hace mucho tuve algunos problemas con el motor del coche y se lo llevé a un mecánico del vecindario, que era conocido en la zona como un gurú de los garajes. Desde fuera, nadie habría dicho que hubiera nada de nadie especial en el edificio, pero cuando hablé con el mecánico, me quedé impresionado por la intensidad de su mirada. Una vez que le describí los síntomas, sin embargo, esa intensidad se apagó y fue sustituida por una especie de mirada vacía. Me dio la impresión de que él y yo ya no nos encontrábamos en el mismo lugar del tiempo y del espacio. Cuando me dijo que pusiera el motor en marcha, me quedé a su lado mientras inclinaba la cabeza hacia un lado de una forma muy parecida a la del perro del antiguo logotipo de la Arca. Le pregunté si oía el mismo chasquido metálico que yo, pero no me contestó, y esa mirada vacía apareció de nuevo en sus ojos. Me di cuenta de que estaba analizando datos, especulando sobre las posibles causas del ruido y realizando un inventario de posibilidades y soluciones. Mi mecánico estaba comparando ese sonido con otros similares que había escuchado a lo largo de los 30 años que llevaba en el negocio. Todas esas experiencias habían activado una y otra vez las células nerviosas y, como ya sabemos, las neuronas que se activan juntas, se estructuran juntas. Aunque el problema de mi coche no era de naturaleza eléctrica, mi mecánico tenía un puñado de circuitos neurológicos integrados que procesaban una serie de conocimientos a fin de diagnosticar cualquier posible problema que el automóvil pudiera tener. Yo pensé en las experiencias que había tenido en el concesionario donde compré el coche, donde lo primero que hicieron los técnicos fue colocar el coche en un aparato de diagnóstico. En ese taller había un aparato mucho más sofisticado y con una capacidad de memoria mucho mayor. Ambos aparatos tienen una característica en común: reducen el campo de entradas a aquellas que pueden proporcionar la solución al problema. Mi mecánico localizó justo eso, y el motor ha funcionado sin problemas desde entonces. Como música para mis oídos. Mi perro Skackus y yo estábamos sentados junto al fuego una noche de invierno. James Taylor cantaba Sweet Baby James y yo, una vez más, estaba sorprendido por lo bien que me había quedado mi salsa italiana. Cuando miré a Skackus, me pregunté si alguna vez había escuchado a Taylor decir las cosas como son o si podía apreciar el ritmo de Carolina in My Mind. Vamos a ver, yo sabía que oía muy bien, pero comprendía y asimilaba los sonidos de ese entorno para darles un significado. Sabía distinguir la música de lo que no lo era. ¿Alguna vez había escuchado la música de verdad? Sabemos que, a lo largo de la evolución, todas las especies han reaccionado a su entorno y han desarrollado rasgos anatómicos y fisiológicos para adaptarse a los estímulos del medio a fin de sobrevivir. En otras palabras, el lento proceso de evolución producido a lo largo de centenares de miles de años ha hecho que Skackus, o que cualquier otro perro, sea capaz de percibir sonidos que nosotros, los humanos, no escuchamos. Eso es la evolución, ¿no? Sin embargo, aunque su capacidad para escuchar una gran variedad de sonidos es superior a la mía, desde luego, tiene las orejas más grandes que yo, puede que aún así no escuche la música en absoluto. Skackus nunca ha necesitado el rock and roll, y tal vez nunca lo haga. Lo único que necesita es cierta agudeza auditiva, y eso es un requerimiento genético para examinar su entorno en busca de posibles depredadores, proteger y cazar. Así es la vida del perro. Pero la pregunta aún sigue en pie: ¿escucha la música?
Tal vez su cerebro no esté estructurado para James Taylor. Tal vez la música sea demasiado armónica para que la escuche. El cerebro de Skacus está diseñado para detectar perturbaciones o alteraciones en su mundo exterior. Escucha que la música se apaga y, del mismo modo, podría escucharla cuando la pongo. También puedo llamar su atención si subo el volumen. Sin embargo, es probable que su cerebro deje de prestar atención a la música que yo escucho porque no es importante para él. No es un sonido que su cerebro, ni el cerebro de ningún perro, necesite oír conscientemente. Por otro lado, del mismo modo que es probable que nosotros los humanos jamás lleguemos a escuchar el teléfono de nuestro compañero de mesa mientras trabajamos con el ordenador, sí que escuchamos cuando suena el nuestro. Nuestro teléfono es lo bastante importante como para llamar nuestra atención, y este fenómeno sugiere que algo está sucediendo. El sonido de nuestro teléfono llama nuestra atención y activa nuestra percepción. Skacus levanta las orejas ante muchos tipos de sonidos, ya que es capaz de girarlas como si se tratasen de antenas, y la información que capta se envía al cerebro. No obstante, su cerebro no presta atención a la música porque ese estímulo no despierta su atención. No escucha la música porque su lóbulo frontal no está lo bastante desarrollado como para integrar esos sonidos, relativamente nuevos, y darles un significado. Su cerebro canino está diseñado para reaccionar, no para integrar. Para Skacus, la música no existe. Quizá pueda decirse lo mismo de los seres humanos. Quizá dentro de miles de años de evolución, descartemos miles de millones de datos porque no consideremos importante esa información. De ser así, tal vez nos perdamos grandes oportunidades que van mucho más allá de lo que creemos saber. ¿Qué ocurriría si todos esos bits de información ya existieran y lo único que hiciera falta para que nuestro cerebro los procesara fuera prestarles atención? Puede que la genialidad ya esté al alcance de nuestra mano. En la zona. Hemos escuchado a algunos atletas hablar acerca del fenómeno de estar en la zona. Un jugador de béisbol puede llegar a decir que cuando la pelota se acerca parece del tamaño de un pomelo. Michael Jordan afirmaba que tenía la sensación de que no podía fallar los lanzamientos porque la canasta le parecía del tamaño de un contenedor de basura. En ambos casos, las voces de la multitud, los demás jugadores de la cancha o del campo, o incluso el propio recinto de juego, parecen desaparecer. No existe nada salvo la pelota y el bate o el balón de baloncesto. La mayoría de nosotros hemos experimentado situaciones similares, como por ejemplo cuando aquello en lo que trabajamos se convierte en lo único que vemos y todo lo demás se desvanece. Nos trasladamos a la zona. Estamos allí solo temporalmente, pero si logramos aprender cómo tomar las riendas de nuestra atención y de nuestra habilidad para estar presentes, podemos aumentar la longitud y la frecuencia de nuestras estancias en la zona. Cuando estamos tan concentrados que no tenemos conciencia de ningún estímulo extraño, salvo de aquellos que consideramos vitales, comenzamos a notar que nuestra noción del tiempo disminuye y que nuestra percepción de los objetos en el espacio se desvirtúa. Cuando para el cerebro no existe más que una sola acción u objetivo, el futuro y el pasado dejan de existir, no hay éxitos ni fracasos, cosas buenas ni malas. Solo existe este momento, el ahora. Perdemos la noción de los límites que separan nuestro yo del resto. Cuando la focalización de una persona está tan centralizada y es tan móvil que esa persona puede apartar toda la atención de su identidad para concentrarla en un pensamiento, en una acción o en un objeto, su lóbulo frontal elimina todos los estímulos sensoriales procedentes del entorno. El 100% de la atención cerebral está centrada en la relación entre el pensamiento y el hecho. En esencia, la identidad de esa persona deja de ser el yo con una historia. Su nueva identidad pasa a ser el pensamiento o el objetivo que tienen en mente. Su mente se vuelve uno, se unifica con el objeto en el que está concentrada. El cerebro y la mente dejan de activar los circuitos neuronales que constituyen la identidad básica. Ya no repiten el pasado en absoluto. La mente se encuentra ahora en la mejor posición para aprender, crear y desempeñar una habilidad. El lóbulo frontal es la parte del cerebro que nos permite estar completamente en el momento presente. Una nueva esperanza en el trastorno por déficit de atención. Hay un viejo chiste que dice algo así: de pequeño era tan pobre que ni siquiera podía prestar atención. Sin embargo, la incapacidad para prestar atención no es cosa de risa. Una alteración del lóbulo frontal que ha llegado a admitirse como problema clínico es el llamado trastorno por déficit de atención, TDA. Según la sólida investigación del Dr. Daniel G. Amen sobre los 6 tipos de TDA, este trastorno se produce en el momento en que la corteza prefrontal no funciona de la manera apropiada cuando la persona trata de concentrarse. La mayoría de los estudios ha demostrado que las causas del TDA son principalmente congénitas.
En otros casos, el trastorno es el resultado de heridas en la cabeza en las que el cráneo sufre un impacto directo. Algunas de las personas que padecen este trastorno son exdrogadictos y consumidores habituales de alcohol. Otras son hijos de alcohólicos. Además del componente médico, algunos expertos establecen que el TDA está causado por una falta de la estructuración social durante el desarrollo infantil. Este TDA es un auténtico problema clínico. Las últimas técnicas de exploración por imágenes muestran el esfuerzo supremo que realizan los pacientes cuando comienzan a concentrarse. En este trastorno, el lóbulo frontal no aumenta su actividad cuando se concentra en algo nuevo, sino todo lo contrario. Las pruebas clínicas de los pacientes con TDA muestran que, cuando se concentran, se produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral en los lóbulos frontales. Los estudios por imágenes han demostrado con claridad que cuanto más tratan de concentrarse estos pacientes, más disminuye la afluencia de sangre a la corteza prefrontal hasta que llega un momento en que se anula. Muchos de los síntomas del TDA son prácticamente los mismos que los de un individuo con una lesión quirúrgica o traumática del lóbulo frontal. Bajo nivel de atención, dificultad para aprender de las experiencias, poca capacidad de organización, incapacidad para concentrarse en las tareas y para llevarlas a cabo, falta de control sobre los actos, distracción fácil, bajo grado de planificación y una tendencia a ser tan firmes en sus actividades y opiniones que no hacen concesiones en cuanto a su comportamiento, ni siquiera cuando saben que ese comportamiento no les sirve de nada. La gente que padece TDA parece normal, ya que puede operar dentro de tareas rutinarias que ya han estructurado en el resto de la corteza. Cuando se trata de hacer coincidir sus representaciones mentales con su comportamiento, concentrarse en tareas nuevas o organizar sus vidas, es evidente que los pacientes de TDA tienen serios problemas. Por ejemplo, casi la mitad de los niños hiperactivos con un TDA que no ha sido tratado serán arrestados por un delito grave. La mitad de los internos de una prisión sufren TDA, algo más de un tercio de los individuos con TDA jamás llegarán a terminar el instituto. Algo más de la mitad abusará del alcohol y las drogas. Y los padres de niños con TDA se divorcian 3 veces más que las familias sin TDA. Gracias a la utilización de las últimas técnicas de exploración cerebral, algunos investigadores dedicados y unos cuantos médicos comprometidos han descubierto que cuando el lóbulo frontal no funciona con propiedad pueden manifestarse varios tipos de TDA. Si el director de la orquesta se ve afectado, no puede organizar el cerebro con armonía. En consecuencia, los distintos centros cerebrales se vuelven hipo o hiperactivos. Recuerda que el lóbulo frontal está conectado a todas las demás partes del cerebro. Así pues, los investigadores pueden observar cómo influye el mal funcionamiento del lóbulo frontal en otras regiones. Esto crea distintos tipos de TDA y, según el Dr. Amen, neurólogo clínico y aclamado autor de varios libros sobre el TDA, la ansiedad, la depresión y las técnicas de exploración cerebral, los síntomas del TDA pueden relacionarse con distintos patrones de imagen. Por ejemplo, un tipo especial de TDA denominado trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, afecta a miles de personas en Estados Unidos. Sus características más comunes incluyen la incapacidad para controlar sus actos y para mantener el comportamiento apropiado en un marco social. Los pacientes de TDAH tienden a descontrolarse en las aulas, a desafiar las normas del hogar e incluso a tomarse ciertas libertades sin pedir permiso. Dados los conocimientos que ya tenemos sobre el lóbulo frontal, resulta bastante fácil comprender que estos niños o adultos que padecen el TDAH no pueden evitar responder en función de pensamientos impulsivos. Se meten con frecuencia en problemas, y la descarga emocional que les proporciona la situación estresante es suficiente para incrementar su percepción con una buena dosis de adrenalina. La descarga de adrenalina es justo lo que agudiza su percepción y lo que despierta al cerebro durante unos instantes. Una vez su dosis se agota, vuelven a meterse en problemas, ya que necesitan estímulos cada vez mayores para conseguir un colocón. Por fortuna, los tratamientos, formados por la combinación de distintos fármacos que se administran a estos pacientes, comienzan a normalizar los patrones cerebrales. Hay esperanza. En los últimos años hemos sido testigos de algunos asombrosos avances en el diagnóstico y el tratamiento del TDA. El lóbulo frontal y el libre albedrío. Uno de los atributos humanos que mejor nos distingue de otras especies es nuestro libre albedrío, nuestra posibilidad de elegir un determinado camino a seguir sin las restricciones impuestas por los impulsos instintivos que gobiernan el comportamiento animal. El debate que trata de definir hasta qué punto somos libres va más allá de las posibilidades de este capítulo, pero existe una relación de lo más íntima entre el lóbulo frontal y las decisiones que tomamos por voluntad propia.
El lóbulo frontal nos permite realizar elecciones conscientes basadas en nuestra capacidad para elegir lo que queremos elegir, y no en la memoria. Cuando realizamos elecciones basadas en la memoria no utilizamos mucho el lóbulo frontal. Sin embargo, cuando tenemos que pensar y elegir una alternativa que no se encuentra entre nuestros recuerdos, la caja que ya conocemos, el lóbulo frontal funciona a pleno rendimiento. Los investigadores han llevado a cabo experimentos que demuestran que el lóbulo frontal está más activo en la toma de decisiones por propia voluntad. Las elecciones que realizan estos sujetos no están relacionadas con respuestas obviamente correctas o incorrectas, sino con situaciones ambiguas en las que la elección se basa en lo que al individuo le gusta más. El Dr. Elkonon Goldberg, que ejerce de profesor en la Facultad de Medicina de Nueva York, ha demostrado en algunos de sus experimentos que el lóbulo frontal es crucial en la toma de decisiones voluntarias. En uno de ellos, cogió a un grupo de personas y les mostró un símbolo geométrico. Después les pidió que eligieran entre dos opciones adicionales de diseños pictóricos. A los participantes se les informó con claridad de que sus respuestas no serían ni correctas ni incorrectas. Tanto sus elecciones como sus respuestas serían una mera cuestión de preferencia personal. Les animaron a elegir la que más les gustase. También se les informó de que pasarían numerosas pruebas y ninguna de ellas sería exactamente igual. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Goldberg utilizó a dos tipos de persona en el experimento. Uno de los grupos estaba formado por individuos sanos, sin historial de enfermedades neurológicas. El otro grupo estaba formado por pacientes con distintos tipos de lesiones cerebrales. Lo que descubrió es que las personas que tenían lesiones en el lóbulo frontal poseían serias dificultades para responder, mientras que los pacientes con lesiones en otras áreas del cerebro presentaban pocos o ningún deterioro en la toma de decisiones voluntarias. En otras palabras, a las personas con el lóbulo frontal dañado les resultaba difícil elegir lo que les gustaba. Los pacientes con lesiones en otras regiones cerebrales, al igual que los sujetos normales, no encontraron dificultad alguna para completar el ejercicio. El Dr. Goldberg llevó la prueba aún más allá. Les dijo a los pacientes con el lóbulo frontal dañado que eligieran la opción más similar al objetivo y después les dijo que eligieran la opción más distinta al objetivo. Hizo lo mismo con los participantes sanos y los utilizó como grupo control. Es una prueba de familiaridad, cosas conocidas, muy sencilla. Bajo estas condiciones, sin posibilidad de elecciones ambiguas, los pacientes con el lóbulo frontal lesionado llevaron a cabo las tareas tan bien como el grupo control. Este experimento nos lleva a dos conclusiones distintas. En primer lugar, los lóbulos frontales son de suma importancia a la hora de tomar decisiones por voluntad propia, en especial cuando la interpretación de la situación en la que existen más de dos resultados posibles depende enteramente de los individuos. En segundo lugar, el lóbulo frontal deja de ser crucial cuando las situaciones se reducen a una sencilla respuesta correcta o incorrecta. Tal vez la decisión correcta, pues, no requiera pensar de una manera tan evolucionada como tomar decisiones voluntarias. El estudio también reveló que cuando tomamos decisiones basadas en lo que sabemos y ya hemos estructurado en nuestro neocórtex, esos circuitos neuronales tan familiares, no solo dejamos de activar el lóbulo frontal, sino que tampoco utilizamos el libre albedrío. En otras palabras, cuando no activamos nuestro lóbulo frontal, creemos que actuamos libremente, pero en realidad elegimos en base a unas cuantas opciones de datos familiares. Lo que hacemos realmente es confiar en que se active la maquinaria existente, basándonos en nuestra capacidad para elegir lo que ya sabemos en lugar de la información nueva que podríamos aprender con la intervención del lóbulo frontal. Elegir una situación familiar, rutinaria, común y conocida requiere una actividad mínima en el lóbulo frontal. Así pues, aunque tal vez creamos que tomamos una decisión basada en el libre albedrío, no elegimos más que aquello que ya sabemos, y eso no es verdaderamente una elección voluntaria. No es más que un reconocimiento de modelos. Se trata de una respuesta y de una reacción, no de libre albedrío. ¿Cuántas veces hacemos eso en nuestra vida diaria? ¿Es lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, lo demócrata o lo republicano, el éxito o el fracaso lo que nos obliga a comportarnos como si tuviéramos una lesión en el lóbulo frontal? Por ejemplo, cuando reconocemos situaciones familiares en nuestra vida, activan esas situaciones las redes neurales asociadas que nos hacen pensar y comportarnos tal y como ordena nuestra estructuración. ¿Y eso significa que no hemos tomado la decisión libremente? ¿Hemos desencadenado una respuesta asociada a un programa automático que procesa la información en nuestro cerebro de forma inconsciente y automática?
Si esto es así, quizá la publicidad sea una forma de codificar repetidamente un recuerdo sobre un producto en nuestro cerebro de una manera tan permanente que cuando aparezca una situación en la que tengamos que tomar una decisión, recordemos el patrón neurológico más inmediato que satisfaga nuestras necesidades. En este caso, el libre albedrío no tiene nada que ver. No hacemos más que responder a un estímulo en base a un limitado surtido de patrones preprogramados. Requiere esfuerzo pensar y contemplar las posibilidades que van más allá de las decisiones correctas e incorrectas, de las conocidas y las desconocidas, y eso significa que debemos eliminar programas integrados en nuestro cerebro. Cuando el lóbulo frontal no está activo, solo podemos responder a lo que sabemos y ya está almacenado en nuestro cerebro, y siempre elegiremos lo que sabemos. Creemos que elegimos, pero en realidad no hacemos más que utilizar mecanismos de respuesta automática diseñados para crear un alivio y una gratificación inmediatos. En ese caso, pues, nuestras respuestas emocionales, esas tan repetitivas, rutinarias y predecibles, esas a las que somos adictos, son un producto del aletargamiento del lóbulo frontal. Si el lóbulo frontal se duerme, nosotros también. El lóbulo frontal y el aprendizaje. Deberíamos reflexionar seriamente sobre los medios de evaluación de los sistemas educativos actuales. Muchas veces, los alumnos memorizan la materia para poder dar la respuesta correcta y durante el examen, lo único que deben hacer es regurgitar toda esa información. En un principio, los alumnos deben utilizar el lóbulo frontal para estudiar y memorizar los temas. Pero para elegir la respuesta correcta en un test no hace falta utilizar mucho el lóbulo frontal. Otros tipos de evaluación de los conocimientos, como los exámenes de preguntas largas, les exigen mucho más a los lóbulos frontales y por lo tanto, también a los alumnos. Cuando se les pide a los alumnos que respondan a preguntas abiertas, tienen que formular respuestas basadas en lo que han aprendido. Este enfoque requiere que reúnan toda la información aprendida, piensen en las posibilidades y repasen el material para comprenderlo mejor. En este punto, los alumnos están utilizando el lóbulo frontal a pleno rendimiento. La utilización del método socrático y su confianza en las preguntas que nos sacan de lo conocido y ponen en entredicho nuestras suposiciones es un sistema excelente de evitar la recitación de memoria que caracteriza a nuestro sistema educativo y que tampoco utiliza el lóbulo frontal. El lóbulo frontal y la evolución. Imagina que tenemos un nuevo trabajo que consiste en llevar objetos hasta un almacén en el sótano. La primera vez que bajamos las escaleras, nos golpeamos la cabeza con la viga del techo. Experimentamos un dolor inmediato. Cuando salimos del sótano, alzamos la vista para mirar la viga con frustración y nos damos cuenta de lo baja que está. Escaleras arriba, cogemos más objetos para llevarlos al sótano. Cuando comenzamos a descender de nuevo, charlamos con un compañero sobre el partido de fútbol de la noche anterior. Nos olvidamos de lo baja que es la viga de la puerta y volvemos a golpearnos en la cabeza. En esta ocasión, nos detenemos, tomamos una nota mental sobre la vida, escuchamos la vocecilla que nos dice que prestemos más atención la próxima vez y ordenamos a nuestro lóbulo frontal que esté más atento a lo que estamos haciendo. La tercera vez que bajemos las escaleras, nuestro presidente ejecutivo cerebral nos recordará que debemos agacharnos. Al darnos la capacidad de aprender de nuestros errores, el lóbulo frontal ha sido crucial en la supervivencia y la evolución de nuestra especie. Cuando se activa, nos libra de los resultados repetitivos o rutinarios y nos garantiza una percepción elevada para que podamos experimentar un resultado diferente. Si una especie se ve sometida a estímulos medioambientales repetitivos durante el curso de varias generaciones, con el tiempo, esa especie llegará a adaptarse a esos estímulos. La genética de la especie cambiará para incluir un nuevo estado interno que ayudará a sobrevivir a ese estímulo externo a las generaciones venideras. Esto es lo que se denomina la supervivencia de la especie. Es un proceso lento y lineal en la mayoría de las especies. El lóbulo frontal humano nos permite superar el lento proceso de evolución lineal y avanzar más allá de la progresión natural de la adaptación que utiliza la mayoría de las especies. Nos otorga la habilidad de aprender y adaptarnos de tal forma que podemos realizar cambios inmediatos mediante nuestros pensamientos y acciones. Nuestros recuerdos nos sirven como base para poder realizar un trabajo mejor en circunstancias similares. Esta evolución no lineal nos permite modificar nuestro comportamiento y crear toda una variedad de experiencias nuevas en una sola generación. El lóbulo frontal, apagado o encendido. La siguiente es una lista simplificada de lo que se produce cuando el lóbulo frontal está activo: percepción voluntaria y nivel de atención duradero. Reflexión sobre las posibilidades y actuación en función de ellas. Decisión.
lucidez, alegría, capacidades disponibles, adaptabilidad, capacidad de aprender de los errores y de hacer las cosas de forma diferente la próxima vez, capacidad de planificación del futuro y de seguir el plan proyectado, focalización, revisión diaria de las opciones, fortalecimiento de la identidad, capacidad de tomar medidas para conseguir objetivos, comportamiento disciplinado, capacidad de crear mejores alternativas a partir de experiencias anteriores, capacidad de mantener un ideal frente a cualquier circunstancia externa, capacidad de hacer que los sueños, los objetivos y los propósitos se conviertan en algo más real que el mundo exterior y que las reacciones corporales, concentración en algo y exclusión de todo lo demás, capacidad de permanecer atento al yo y a los pensamientos internos, anticipación, individualidad. Y esta es una lista de las características que aparecen cuando el lóbulo frontal no funciona a pleno rendimiento: apatía y pereza, falta de inspiración y desmotivación, falta de iniciativa, deseo de monotonía, rutina y previsibilidad, resistencia o rechazo al aprendizaje, fácil distracción, incapacidad para hacer planes de futuro, comportamiento que nunca se corresponde con los deseos, incapacidad para completar acciones o tareas, pasividad, mentalidad rígida, aversión al cambio, incapacidad para escuchar con atención, desorganización, impulsividad, demasiada emotividad, desatención, incapaz de ver opciones, gregario. En muchas ocasiones, casi todos nosotros poseemos características de ambas listas. No obstante, es probable que hayamos asumido durante demasiado tiempo que los rasgos negativos de la lista escapan a nuestro control. Con demasiada frecuencia, si hemos reflexionado lo bastante sobre nosotros mismos como para conocernos un poco, decimos: soy desorganizado o soy impulsivo o soy perezoso. La elección de una forma verbal del verbo ser dice mucho de lo que pensamos con respecto a nuestra capacidad para cambiar. Decir soy es una forma abreviada de decir: mi estado del ser es, fue y será siempre. Ahora sabemos que podemos controlar nuestra mente y su funcionamiento. Hemos creído durante demasiado tiempo que tomábamos elecciones libres sobre nuestra identidad y nuestro futuro. Ahora sabemos, por eso espero, que la mayoría de las veces no utilizamos en absoluto nuestro libre albedrío. Lo único que hacemos es elegir una posibilidad de menú de opciones preestablecidas basadas en nuestro pasado. Todavía no hemos empezado a emplear nuestro libre albedrío y no hemos sacado provecho del maravilloso regalo que supone nuestro lóbulo frontal. Ahora, echemos un vistazo al capítulo siguiente para saber cómo empezar a utilizar, hasta un punto que nadie creía posible, la capacidad de nuestra mente para crear la vida que elijamos.